Buenos días a todos y a todas. La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, ADIP, y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida. Agradecemos su asistencia a la instalación del grupo de trabajo sobre derechos digitales e inteligencia artificial como parte de la red de ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Agradecemos especialmente al maestro Ángel Tamari Sánchez, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de CADIP, y su equipo de trabajo para recoger este importante encuentro. Nos acompañan en el presidio el maestro Pablo Llanes Rizzo, secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. Buenas tardes. El maestro Ángel Tamari Sánchez, titular de la Agencia Digital de Innovación Pública. Muchas gracias. La doctora Alejandra Mendoza, profesora e investigadora titular y coordinadora de la Maestría en Gestión de la Innovación Tecnológica de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. También nos acompaña la doctora Rocío Alejandra Aldeco Pérez, profesora asociada de tiempo completo y jefa de Departamento de Computación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, nos acompaña la doctora Paola Cicero, oficial nacional de Ciencias Sociales y Humanidades de la Oficina de la UNESCO en México. Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Ahora vamos a dar un breve espacio para que se presenten, que nos digan su nombre, de dónde provienen, aquellos integrantes del grupo de trabajo. Voy a pasarles el micrófono y por favor vayan diciendo su nombre, de dónde provienen, para que nos conozcamos mejor. Ok, muy buenas tardes. José Luis Ponce, director de Tecnologías de Información y Comunicación de la NANOIES y secretario técnico del Mineral de México. Estamos hablando. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Realmente un honor y un placer estar aquí. Carmen Díaz Novelo, subsecretaria de Tecnología e Innovación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de Yucatán y coordinadora del Grupo de Inteligencia Artificial del Comité AMIS. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es José Gabriel Aguilar Martínez. Trabajo en la Rectoría General de la Universidad Autónoma Metropolitana y también soy parte del Comité RISTI del Grupo de Seguridad de la Información. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Adrián Soto Girón. Formo parte del Comité RISTI y soy subsecretario técnico del Grupo de Inteligencia Artificial en Educación Superior. Mucho gusto. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio Morales Aguirre, soy profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México, también soy director de los programas de Ingeniería en Inteligencia Artificial y de Ingeniería y Ciencias de la Computación, y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Belén Priego y yo soy profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, y también soy la coordinadora del tronco inter y multidisciplinar de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Un gusto conocerles. Jorge Medellín, reportero del Universal. Acá abajo, por favor, si me lo regalan. Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Soto Astorga, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Grupo de Investigación en Filosofía de la Computación de la misma universidad y presidente del Comité Directivo del Congreso Internacional de Filosofía de la Computación. Gracias. Buenas tardes, gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Arturo Luna Ramírez, soy investigador de Juan Arturo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Yo soy Yaskin Coronado, doctor en la parte de Inteligencia Artificial, profesor investigador de la Universidad La Salle.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Paz Sastre, yo soy profesor investigador de la UAM en la unidad de Agronomía. Buenas tardes, soy Leonardo Aranda, soy artista y activista y soy director del Media Lab de MX. Buenas tardes, mi nombre es Miguel Zapata, soy profesor investigador de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Katia Rodríguez Vázquez, soy investigadora del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas, el IMAS de la UNAM. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Dafne Olivera Pérez, soy investigador postdoctoral de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas tardes, Brisa Secón, gerente de Alianzas para América Latina de Wikimedia Foundation, la organización que sostiene la Wikipedia, la enciclopedia libre y colaborativa que seguramente todos aquí han consultado, no sé si han editado, los invito a editar. Gracias. Hola, yo soy Claudia García, de parte de la mesa directiva de Wikimedia México, quien justo avanza los proyectos de Wikipedia y todos sus proyectos hermanos en México. Abril Uriarte, soy profesora investigadora del Politécnico, también soy coordinadora de la sede de CIDETEC en el programa multisede Inteligencia Artificial de Ciencias de Datos que tiene el Politécnico. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Teresa Márquez, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todos. Muchas gracias por la invitación. Yo soy Manuel Alejandro Guerrero, soy investigador de la Universidad Iberoamericana, Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y presidente de la Red de Cátedras de Comunicación de la UNESCO. ¿Qué tal? Buenas tardes. Víctor Hugo Ramírez, del Centro Público CTQ y parte del Grupo de Inteligencia Artificial. Muchas gracias a todas y todos. Nos honra contar con su presencia. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos especialmente la presencia de la doctora Carmen Humberto de Jesús Díaz Moreno, subsecretaria de Tecnología e Innovación de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación del Gobierno del Estado de Yucatán. Gracias. Ustedes ya se dieron cuenta, contamos con la participación de investigadoras, investigadores de diversas universidades y centros de investigación de la Ciudad de México y de otros estados del país, así como representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, internacionales que abordan el tema de los derechos digitales, de inteligencia artificial y que bien integran este grupo de trabajo que hoy estamos conformando. Muchas gracias por acompañarnos. A continuación, escucharemos un mensaje de bienvenida del maestro Héctor Arturo Gutiérrez, director de Investigación e Innovación de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Por favor. Estimada y estimados miembros del presidio, distinguidos invitados, distinguidas invitadas, colegas, amigas de negocios. Es con gran entusiasmo y un profundo sentido de oportunidad que les doy la más cálida bienvenida a la instalación de este grupo de trabajo sobre derechos digitales e inteligencia artificial. Hoy nos reunimos en este espacio emblemático, un lugar que simboliza la complejidad y la riqueza de nuestra ciudad, pero también su constante evolución y el potencial para transformaciones significativas. Es un enorme gusto ser testigo de nuestra voluntad colectiva para abordar los grandes desafíos de las tecnologías emergentes fuera de nosotros. No es noticia ya para nadie que la inteligencia artificial está influyendo profundamente en diversos aspectos de nuestras vidas y con esa influencia se torna imperante velar por nuestros derechos digitales. Esto mismo exige una cuidadosa consideración
un diálogo abierto y una colaboración multisectorial. Este grupo de trabajo, convocado por la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Agencia Digital de Innovación Pública, será una plataforma esencial para ese diálogo. Y quiero hacer una breve pausa para hacer énfasis en cómo la palabra innovación nos hermana. Vamos a entonces. Visualizamos un futuro en que la inteligencia artificial se utilice para mejorar la vida de todos los ciudadanos de la ciudad de México. Y entendemos a la innovación como un conjunto de actividades con resultados no tan predecibles, pero con el potencial de brindar alto valor al bien común de manera exponencial. Esta no es una empresa menor y requerirá de la experiencia, la dedicación y la visión de cada uno de ustedes. En los próximos días, semanas y meses tendremos la oportunidad de profundizar en temas críticos, compartir conocimientos, dialogar sobre grandes proyectos y de construir alianzas sólidas. Trabajando juntos, lograremos cambios sustanciales y positivos en nuestra ciudad. Agradezco a todos su presencia, su compromiso y su disposición a contribuir a este importante desafío, que es que sea el comienzo de un cambio fructífero y transformador. Bienvenidos. Quiero agradecer su aceptación a formar parte de este grupo de trabajo, que como ustedes se dan cuenta es un grupo que permite la concurrencia de diversas instituciones, centros de investigación, universidades. La idea, como ustedes probablemente lo conocen, es que desde la SECTEI, desde la administración que presidió Rosaura Ruiz y Ofelia Angulo, se vino construyendo la red ECOS como un espacio de encuentro colaborativo entre instituciones públicas, centros de investigación, centros de pensamiento, para la producción de conocimiento, para abordar las principales problemáticas públicas, en este caso de la Ciudad de México. Y este es el mismo sentido que estamos dando a la constitución de un grupo de trabajo sobre derechos digitales e inteligencia artificial. Es un asunto absolutamente crucial el que estamos viviendo y la temática en las cuales les invitamos a reflexionar y a producir ideas y propuestas, porque estamos ante un fenómeno de carácter transversal, exponencial y disruptivo, que obliga, es un cambio tecnológico, pero es, si me permiten la imagen que le voy a robar a Ramonet, es un hecho social total. Es algo que implica todos los órdenes de la vida, que crecientemente vamos a estar sintiendo su impacto, su presencia, sus dilemas, su complejidad. Estamos perfectamente al tanto de que los cambios tecnológicos por sí solos no producen mejores sociedades. Depende cómo se procese el cambio tecnológico en función de un conjunto de objetivos, y por eso esto está lleno de dilemas políticos, técnicos, morales, éticos, regulatorios, en donde nos parece que hay que introducir una reflexión de amplio espectro sobre lo que significa la inteligencia artificial, su potencialidad, sus límites, sus bondades, sus riesgos, para efectivamente poner al servicio de una mejor sociedad y en este caso de una mejor ciudad los instrumentos que nos puede proporcionar la inteligencia artificial. Y en un contexto efectivamente de derechos digitales, está toda la discusión ahora sobre la república de los algoritmos, sobre la vinculación entre derechos ciudadanos y construcción algorítmica, los debates en torno a la transparencia algorítmica, la reflexión sobre sesgos que pueden tener la construcción
de los algoritmos y digamos que nuestra preocupación central, si me permiten resumirla en una frase, es que las nuevas tecnologías no sean la base de las nuevas desigualdades, sino cómo las nuevas tecnologías las ponemos en función del bienestar, de la sustentabilidad ambiental, de la igualdad social, para efectivamente convertirlas en palancas de bienestar y palancas de desarrollo. Hay muchísimo que trabajar, muchísimo que reflexionar sobre esto. Como ustedes saben, recientemente la Asamblea General de Naciones Unidas, en el contexto de la Cumbre del Futuro, emitió el Digital Global Compact, que habla precisamente de la necesidad de construir una gobernanza mundial de la inteligencia artificial. Nos interesa ese debate y queremos participar en ese debate. Y nos parece también fundamental esta co-coordinación, co-convocatoria que estamos haciendo con nuestros compañeros, compañeras, colegas de la Agencia Digital y de Innovación Pública en función de la utilización de la inteligencia artificial para un mejor desempeño del gobierno, una mejor provisión de servicios públicos, una mayor capacidad anticipatoria a los complejísimos dilemas del desarrollo urbano de una ciudad de este tamaño, y estamos seguros que estos instrumentos los pondremos al servicio de la ciudadanía en el actuar cotidiano del gobierno en muchísimos ámbitos. Y en ese sentido creo que representa un 2.0 de la DIP en términos de utilizar todos estos recursos, no solo para trámites, sino también para diagnósticos, para valoraciones, para formulación de políticas y para los debates normativos que vienen. Son debates normativos muy potentes, muy profundos, en los cuales queremos que nos ayuden ustedes a participar. Creemos en el trabajo colaborativo, en la ciencia abierta, la ciencia participativa, el derecho humano a la ciencia y el acceso universal al conocimiento. Y desde esa perspectiva nos colocamos para convocar a muy distinguidas y distinguidos pensadores, investigadores, activistas sobre una problemática crucial del mundo contemporáneo y de los requerimientos de la ciudad que queremos. Y en ese sentido estamos seguros que esto va a ser un trabajo fructífero, permanente, porque es una reflexión que hay que llevar de manera sistemática, cotidiana, y en donde estaremos convocándoles a actividades para que este sea un grupo que se gestione a sí mismo. Es una lógica de generación autogestionaria, si me permiten la expresión, para que se desarrollen, se vinculen las ideas, se desarrollen debates, se construya conocimiento sobre esta base y nos permita alimentar mejores políticas públicas y mejor marco normativo. Pues muchas gracias a todas y todos por su confianza en participar, particularmente reconocimiento a la DIP y a mi compañero Ángel Tamaris por el interés y el entusiasmo puesto en esta tarea, y estoy seguro de que vamos a tener resultados muy prometedores. Y como dijimos en un foro de la UNESCO, tal vez la inteligencia sea artificial, pero la igualdad, esa sí tiene que ser real. Muchas gracias. Muchas gracias a la Secretaría de Fundación, Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, Pablo Llanes, por este espacio, este momento, esta iniciativa, la energía, el entusiasmo para echar a andar este grupo de trabajo. Muchísimas gracias a todos los presentes, y es en realidad un honor tenerles aquí. Me llena de muchísimo entusiasmo el saber que vamos a poder trabajar en conjunto para una de las inquietudes más recientes en general en toda gran parte de la población mundial, que tiene que ver con este nacimiento no nacimiento, pero sí es la puesta en escena de manera más clara de algo que llamamos inteligencia artificial, porque la discusión es transversal.
y no únicamente se limita a lo técnico, a lo tecnológico, a lo ingenieril, sino también en los ámbitos sociales, en los ámbitos culturales, y por eso también en ese sentido quisimos que formaran parte de este grupo de trabajo desde distintas disciplinas para que la visión sea integral y no únicamente desde lo técnico. Y digo que me muestro y me siento muy entusiasmado porque es decir, no es lo mismo que simplemente desde el gobierno, desde los esfuerzos que podamos hacer acá, pensemos en cómo aprovechar la técnica para el beneficio de la población, sino que podamos tener la oportunidad de discutirlo junto con quienes están pensando todo el tiempo y trabajando en la reflexión, en la investigación, en la enseñanza y en el compartir el conocimiento sobre este mismo tema. Siempre desde la academia, bueno, siendo estudiante, uno siempre se imagina cuando ve a sus gobiernos o ve las decisiones que toman sus gobiernos, en qué momento el gobierno consulta a la academia. Es decir, aquí tantos estudiantes, tantos profesores, tantas reflexiones, tantos alumnos que están escribiendo en el pizarrón soluciones, y vemos en nuestra realidad en la calle y vemos pues fallas o limitaciones y decimos dónde se conjunta, en qué momento, en qué espacio la academia o los universitarios o las organizaciones sociales pueden participar, cuáles son esos canales en donde podemos participar, y es por eso que este espacio resulta tan especial y tan motivador y porque es aquí, ¿no? Es uno de los posibles espacios donde sobre un tema de tanta relevancia podamos compartir reflexiones, lo que hayamos estudiado y nuestra idea de cómo deben de ser, cómo debe de funcionar, porque a final de cuentas el objetivo de este grupo de trabajo es qué le puede beneficiar a la gente. El objetivo final es la gente, los ciudadanos, las ciudadanas, quienes están en la calle trabajando día con día. ¿Cómo aprovechamos la inteligencia artificial para el día a día, la realidad inmediata de la gente que vive en esta ciudad? Y eso evidentemente pues entusiasma mucho. Nuevamente quiero agradecerles mucho la confianza que tienen al estar aquí, al formar parte de este grupo de trabajo. Hay quienes vienen de muy lejos, subsecretaria desde Yucatán, que viene la subsecretaria hasta acá, y algunos que vienen desde Lerma, que es casi igual de lejos. Nah. Quizás hace tiempo, sí, dice Pablo. Pero eso refleja, ¿no?, que sí existe esa inquietud por aportar y que colaboremos. Entonces yo les agradezco muchísimo, me siento muy honrado solo de escucharles de dónde vienen, de dónde son, quiénes son, pues entusiasma mucho. Muchísimas gracias, y de nuestra parte hacia ustedes, por supuesto, también sepan que tenemos todo el entusiasmo y energía para que este grupo de trabajo tenga los mejores resultados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cedemos la voz a la doctora Alejandra Mendoza, es profesora, investigadora titular y coordinadora de la maestría en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad Iberoamericana. Muchas gracias, doctora Alejandra. Gracias, sí, gracias. Pues primero agradecer al maestro Llanes y al maestro Tamariz por la invitación. Me parece que este ejercicio de la red ECOS, en particular de derechos digitales de inteligencia artificial, tiene un reto muy importante. Me parece que esta convocatoria multiinstitucional y multidisciplinaria tiene un futuro para generar una colaboración no solo multidisciplinar, sino interdisciplinar y transdisciplinar en conexión con la ciudadanía y con los retos que enfrenta la sociedad
ante la inteligencia artificial, y no solamente la inteligencia artificial, sino las tecnologías disruptivas que van saliendo periódicamente y que de pronto nos toman con los dedos en la puerta, ¿no? Creo que ahí hay un trabajo importante que hacer. Derechos digitales habilita otros derechos, ¿no? Le permite a las personas también optar por emprender y hacer comercio electrónico, ¿verdad? Les permite dar capacitación, permite por tanto habilitar derechos económicos, pero también derecho al ambiente, al medio ambiente sano, ¿no? Los derechos culturales, ¿sí? El acceso a la cultura. Y bueno, podría mencionar otra lista de derechos que las mismas tecnologías y las capacidades digitales habilitan para las personas de todos los segmentos, pero particularmente los segmentos que más requieren tener el acceso a las tecnologías de información. Y en ese sentido, creo que también esta red, que con esta diversidad de disciplinas, desde luego, pues va a abonar al enfoque de género, al enfoque de la diversidad sociocultural y también a la perspectiva desde los derechos humanos, que me parece que es el centro de esta convocatoria, ¿no? Y bueno, finalmente, desde luego, yo no puedo dejar pasar la oportunidad de traer una lista de propuestas, ¿verdad? Entonces, voy a abrir mi cuaderno porque no quiero que se me pasen, son solo algunas, ¿verdad? Pero me parece que tenemos retos en términos de acercar las capacidades de los observatorios tecnológicos de las instituciones a la ciudadanía, de manera que se pueda informar, no solamente para visualizar cómo las instituciones pueden migrar hacia nuevas tecnologías, adoptarlas y adaptarlas, sino también para inventores, para la ciudadanía en general que trae inquietudes sobre desarrollos de nuevas tecnologías que puedan pasar luego por procesos de transferencia de tecnología. Entonces, los observatorios tecnológicos ya existen en algunas universidades, me parece que ahí habría que hacer un trabajo importante de alianzas para el mejor aprovechamiento de la infraestructura y de las capacidades de las personas especializadas. Desde luego, el apoyo para vincular los grupos de investigación que tienen intención de hacer transferencia de tecnología real a la sociedad, es decir, desde luego no estoy con esto demeritando el trabajo de la ciencia básica y del trabajo del laboratorio nada más, sin embargo sí tenemos ahí todavía una cuenta pendiente con los esfuerzos para poder hacer transferencia de tecnología, nuevos modelos de inversión, ¿no? En nuevas tecnologías tenemos, me parece que una oportunidad para dar un enfoque creativo a los nuevos modelos de inversión en tecnología, ya no necesariamente solo desde el gobierno, porque tenemos pocos recursos en gobierno, en todos lados tenemos pocos y hay que hacer pues milagros con los centavos, hay que juntarlos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? Y bueno, desde luego la promoción de la cultura de la propiedad intelectual, que me parece que aquí hay un trabajo que trasciende a la ciudad y que va también a nivel federal con las distintas instancias, desde luego el gobierno de Yucatán, ¿no? Entre otros, y también el acercamiento de los grupos de investigación científicos y tecnológicos a los ámbitos sociales, ¿no? Las escuelas, la divulgación pública a través de distintos medios que hoy día ya tenemos una dinámica, pero me parece que todavía podemos aportar nuevas formas creativas para llegar a otros grupos y a otras instancias. Entonces, bueno, solamente agradecer nuevamente la invitación y encantada de participar en esta colaboración. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues agradecer la invitación al maestro Pablo, al maestro Ángel, a Lilian que anda por allá. No solo la invitación, pero creo que también esta disponibilidad de abrir estos espacios que, como bien se ha comentado, son multidisciplinarios, transdisciplinarios, que a veces en los espacios que nosotros tenemos como individuos en el trabajo no tan fácilmente se dan. Entonces, de verdad me parece que eso es ya por sí mismo una gran aportación, al menos a la academia y esta interacción con ustedes como gobierno. Y yo quisiera poner a lo mejor
una conversación diferente sobre la mesa de lo que se ha ido hasta ahora. Espero que no me odien por eso. Bueno, yo como bien leen, pues me dedico al área de ciencias de la computación, particularmente hoy en día trabajo en la Facultad de Ingeniería, y algo que sucede con esa área, y todos los que son ingenieros o relacionados a esa área no me dejarán mentir, es que hacemos tecnología pensando en resolver problemas. No hacemos tecnología solo porque un día se nos ocurrió hacer algo, ¿no? Mucho de la ciencia que se hace desde la ingeniería es ciencia aplicada. ¿Y qué quiere decir eso? Que pensamos en los usuarios, pensamos en quién va a utilizar la tecnología y para qué va a utilizar la tecnología. ¿Cuál es el reto, al menos desde la academia, que constantemente nos enfrentamos? El que la tecnología que nosotros hacemos no necesariamente le llega al ciudadano. Por todas las restricciones sistemáticas que tenemos, que de eso no voy a hablar y creo que muchos conocemos, ¿no? Es difícil que lo que hacemos realmente tenga el impacto que inicialmente nos imaginamos cuando desarrollamos ciencia o tecnología. Y particularmente creo que en los términos tecnológicos eso es muy evidente. Si pensamos hoy en día en qué pasa con la inteligencia artificial y revisamos un poco la historia de las compañías que pusieron eso sobre la mesa, su intención era apoyar a la sociedad, ¿no? Automatizar ciertos procesos que parecería que son tediosos y que estaría maravilloso que algo o alguien los hiciera por nosotros. Pero ¿qué pasa en ese proceso de que esa inteligencia artificial, y lo voy a denominar así tan genérico como es eso, porque no es específicamente eso, la sociedad lo acoge de una manera que ni siquiera alcanza a pensar? No nos detenemos a pensar para qué, por qué, cómo, cuándo, dónde. Y esos ejemplos no solamente los podemos ver con la inteligencia artificial, históricamente sucede con muchísimo de la tecnología que hoy en día vemos y usamos todos los días, y que en el proceso hemos aprendido esos qués, esos cómo, esos cuándos, ¿no? Y esos dóndes. Hoy en día eso no sucede con la inteligencia artificial, y creo que un factor importantísimo, al menos en nuestro país y en nuestra sociedad, es que no hay un acceso democrático a la tecnología a todos los ciudadanos. Más allá de hablar de inteligencia artificial, solo pensemos en internet, en tener un celular. La población, no 100% de población tiene acceso a eso. Entonces, si nos vamos a temas aún más especializados, como es no sé, el tener una app del banco, el usar inteligencia artificial, eso no sucede. Entonces, eso genera, retomando un poco las palabras de quien ya habló, una desigualdad enorme. Y creo que es algo importantísimo de poner en la mesa. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, aunque le llamamos, y muchos he escuchado ahorita en el discurso, le llaman una tecnología emergente, no es una tecnología emergente, no está emergiendo, ya está aquí. Y yo les puedo a lo mejor hablar en el contexto en el que yo me desarrollo. Todos mis estudiantes utilizan inteligencia artificial, no es emergente y ya hace cosas. Y hace cosas muy interesantes, éticas, no éticas, que nos representan y que sí nos representan. Entonces, creo que hay un punto importantísimo, además de trabajar en el acceso a la tecnología que toda la población debería tener, porque como bien comentan, es un derecho. También hay que hablar de la educación que las personas tienen para utilizar esa tecnología. ¿Cuántas de las personas que nos rodean saben cómo utilizar la tecnología? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué consecuencias tiene eso? ¿No? Ejemplo claro, todo el mundo se sube al tren de hacer una figura de Ghibli con su cara, que pasó hace poco, como muchas otras, y nadie se pone a pensar en qué implicaciones tiene el hecho de que una compañía tiene mi fotografía. ¿Qué está pasando? ¿No? Puede haber gobernanza, puede haber legislación. ¿Qué les digo? Que nadie lo lee, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo me declaro ahí ignorante, por ejemplo, de leer términos y condiciones, y que voy a leer la mitad porque no soy abogada, ¿no? Entonces creo que ahí es en donde, a lo mejor desde mi punto de vista muy ingenieril, muy tecnóloga, le quedamos corto al usuario final, porque creo que de este lado, cuando volteamos a ver esos problemas, podemos generar soluciones
desde la tecnología que no expongan a nuestros usuarios desde ese punto de vista. Pero si no lo ponemos en la conversación, no diseñamos ni generamos sistemas que sean éticos, que sean usables, que sean seguros. Creo que es algo importantísimo de platicar. Esta conversación se ha dado a diferentes niveles, si lo buscan, evidentemente a nivel internacional se ha dado, pero ¿qué pasa particularmente en nuestro país y con nuestra sociedad? Que no está nuestra voz ahí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con nuestra población? Con lo que los usuarios mexicanos utilizan estas tecnologías, para qué las utilizan, cuánto de eso conocen, cuánto de ellos tienen acceso. Si ustedes se sientan a platicar con cualquiera de las inteligencias artificiales generativas que hoy hay en día, pues no tienen representación del ciudadano mexicano promedio, porque no fueron entrenadas con esa información, no representan lo que nosotros somos. Y más allá de venir a decir vamos a generar nuestra inteligencia artificial mexicana, creo que eso primero habría que platicar el para qué, el por qué y el cómo, como lo decía al principio, es entender que eso sucede y por qué sucede y para qué queremos entonces nosotros como sociedad el tener esa tecnología a nuestra disposición. Creo que es una conversación que en su momento no se dio, ¿no? De que si voltean a ver estas inteligencias artificiales, nunca se dio, fue tan rápido y sigue siendo tan rápido y va a seguir siendo igual de rápido y no nos da tiempo de sentarnos a pensar como sociedad realmente qué es lo que buscamos y qué es lo que queremos. A mí me parecería maravilloso que pudiéramos tener esa conversación y nosotros entonces elegir para qué deseamos, si es que deseamos generar una inteligencia artificial generativa, por ejemplo, para qué la queremos a la par que generamos estrategias para poder tener una sociedad informada y consciente de qué significa eso y para qué lo puede, lo debe o lo quisiera utilizar. ¿Y por qué hablo de esto? Bueno, mi especialidad, más allá de solo hacer computación, yo soy especialista en ciberseguridad y unas cositas ahí que se llaman tecnología descentralizada, que tiene un tema muy enfocado a la privacidad de la información y el acceso democrático a la tecnología de los usuarios finales. Y la inteligencia artificial generativa, además de proveer de estos beneficios que probablemente todos hemos visto y hemos escuchado, también tiene un potencial para ser usado como una herramienta de ciberseguridad, de ciberataque. Cuando ya tenemos una población que ha sido sujeta a impersonificación y a ciberataques constantemente, desde hace muchos años. Y el hecho de que alguien tenga acceso a esta tecnología para atacarnos, lo único que va a hacer es que seamos más susceptibles y probablemente seamos más atacados. Y eso tiene que ver mucho con el entendimiento de la población de la tecnología. Entonces yo recibo una llamada hoy en día de un banco, y resulta que no es un banco, ¿no? Y parece que es un banco. Si ahora yo incluyo esta tecnología generativa, pues ahora voy a recibir un video de alguien que se parece a mi familiar y me va a pedir dinero. Y va a parecer que sí es. ¿Cómo detenemos eso? Lo que les digo es que no lo podemos detener, ya está ahí, ya está pasando. Pero ¿cómo educamos a la población y cómo legislamos ese tipo de situaciones para que cuando se den, el ciudadano o lo pueda prevenir o si no lo pudo prevenir, pueda tener el siguiente proceso legal que continúe? Hoy en día eso no pasa de ese lado, ¿no? Pero pasa todos los días en el ciudadano de todos los días que tiene su celular, que hace transferencias, que utiliza WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me encantan estas conversaciones porque yo no puedo tener una conversación así si no hay alguien de leyes que me explique que yo desconozco, ¿no? Si no hay alguien del ámbito un poco más social que pueda complementar estas interacciones. Y me parece importantísimo. Yo quisiera poner eso sobre la mesa. Creo que no solo hay que hablar de los beneficios que nos da la inteligencia artificial, ahí están y evidentemente hay que usarlos, pero también de los riesgos que representan y cómo nosotros como sociedad y como especialistas podemos apoyar a la sociedad para que pueda prevenirse y entonces realmente haga un uso y explote todos los beneficios mitigando los riesgos que inherentemente trae esa tecnología. Y pues muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Ahora damos la palabra a Paola Cícero, oficial nacional de Ciencias Sociales y Humanas
de la Oficina de UNESCO en México. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes. A nombre del maestro Andrés Morales, representante de la UNESCO en México, me sumo al agradecimiento tanto al secretario Llanes como al titular de la DIP, al maestro Tamariz, por esta iniciativa, por esta invitación, y saludo por supuesto a la doctora Herrera y a la doctora Aldeco, que me encanta coincidir con ustedes en este evento. La inteligencia artificial sin duda es una de las tecnologías más transformadoras que nos ha tocado vivir en nuestros tiempos, ya lo decía el secretario Llanes, pero no es la única. Ya estamos hablando hoy de cómputo cuántico, ya estamos hablando hoy de neuroderechos, y todas estas tecnologías que, como la inteligencia artificial, son de propósito general, pues tienen grandes beneficios, pero también potenciales riesgos muy importantes, algunos de los cuales ya acaba de ilustrar perfectamente bien la doctora Aldeco, y por eso es tan importante tener una base ética, ¿no? Desde la cual una orientación ética que ponga en el centro a los seres humanos y al medio ambiente en el desarrollo de estas tecnologías. Desde la UNESCO creemos firmemente en que el desarrollo de la inteligencia artificial debe estar guiado por principios universales, derechos humanos, inclusión, ética, justicia, equidad de género, por supuesto, y sostenibilidad, solo por mencionar algunos. Y precisamente por ello, en el 2021, la UNESCO impulsó la adopción de la recomendación de los principios de ética en la inteligencia artificial, el primer instrumento normativo global de su tipo, con todos, adoptado por todos los países miembros de la organización. Y más recientemente, en el caso de México, esta recomendación se aterrizó de manera más particular en coordinación con la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, la ANIA, y se realizó la evaluación de preparación de ética en la inteligencia artificial, lo que nosotros conocemos internamente como la RAM, que es un instrumento, una metodología que deriva de la recomendación de la UNESCO, esta de la que les hablaba, y que permite identificar pues diversas recomendaciones, además de un diagnóstico, para hacer de esta tecnología una aliada para el desarrollo del país, en lugar de que profundice las desigualdades, como ya se ha mencionado. Dentro de las lecciones aprendidas que nos ha dejado hasta ahora este ejercicio, es sin duda la importancia de la colaboración multidisciplinaria, como decía la doctora Herrera, para hacer de esta recomendación y de sus principios una realidad en nuestro país. Por ello, desde la UNESCO celebramos, aplaudimos la creación de este grupo de trabajo en la Ciudad de México, que además es particularmente importante porque déjenme compartirles dos datos. Uno, la Ciudad de México está, por supuesto, de entre el top 3 con el mayor número de hogares de acceso a Internet. El 89% de los hogares en la Ciudad de México está conectado a Internet, y también con el mayor porcentaje de personas de 6 años o más que son usuarias de teléfonos móviles, lo cual expone a la población, a los habitantes de la ciudad, a la convivencia con estos sistemas de inteligencia artificial, digamos que nos expone a estos sistemas de inteligencia artificial de diversa naturaleza, como lo mencionaba hace un momento la doctora Aldeco. Entonces, este grupo, con su enfoque interdisciplinario, participativo y comprometido con la reducción de la desigualdad, pues es ejemplo de cómo pueden aterrizarse los principios globales, como los que recoge la recomendación de UNESCO, en políticas públicas locales y concretas. Y por supuesto, pues este grupo de trabajo sería impensable sin la red ECOS, que en sí misma, como un órgano de consulta, de opinión, de análisis, pues es una excelente plataforma para compartir experiencias, mejores prácticas, promover el aprendizaje mutuo y los enfoques, como los que ustedes aquí representan, muy diversos en una amplia gama de actores. Y pues todo esto se alinea desde luego con la UNESCO y que pues explica que por ello UNESCO estuviera presente desde el origen de la red ECOS. Los derechos digitales son, por supuesto, en este nuevo paradigma, pues una extensión de los derechos humanos fundamentales, la protección de la privacidad, el acceso al conocimiento, la transparencia algorítmica, la explicabilidad
y pues en general lo que conlleva el desarrollo ético de la inteligencia artificial son piedras angulares que garantizan, promueven que la inteligencia artificial contribuya efectivamente a cerrar las brechas y que nadie se quede atrás en la transformación digital en general, digamos. Y la UNESCO está comprometida con apoyar a los gobiernos, a las personas, a las comunidades académicas, a las juventudes y en general a la ciudadanía a construir estas capacidades, a formar estos marcos regulatorios, a generar estos espacios de diálogo tan sólidos como este. El conocimiento, la ciencia y la tecnología deben ser bienes públicos al servicio de una sociedad que sea más justa, más informada, más inclusiva y pues por supuesto más libre, más democrática. Y esta es la única manera de enfrentar el reto de mejorar la cooperación digital mundial, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional, y promover marcos y normas que promuevan la innovación, pero que al mismo tiempo nos garanticen que se salvaguardan los derechos fundamentales, poniendo a las personas y al medio ambiente en el centro. Este grupo de trabajo representa una valiosa oportunidad para reflexionar colectivamente, para innovar y regular con responsabilidad y para construir un futuro digital en el que los derechos humanos no solo se respeten, sino que se fortalezcan. Esto es particularmente importante y oportuno en la Ciudad de México, en donde podemos encontrar ya casos de uso sumamente importantes y que impactan a la vida de quienes habitamos en esta ciudad, como el uso de algoritmos para el sistema de transporte colectivo del metro, por ejemplo, o más recientemente el anuncio que se hizo desde el gobierno de la ciudad sobre la incorporación de inteligencia artificial para agilizar la expedición de la manifestación de impacto ambiental, por ejemplo, ¿no? Hablando de cómo se está utilizando la inteligencia artificial para hacer más eficientes los servicios públicos y la interacción de los gobernantes con los gobernados. Entonces, en este sentido, quisiera aprovechar la oportunidad para reiterarle al secretario, al maestro Tamariz, pues por supuesto que cuente con UNESCO como un aliado para este ejercicio y para todos los proyectos que quieran emprender. Seguiremos trabajando de la mano con ustedes para que la inteligencia artificial y los entornos digitales sean espacios seguros para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales. Desde el sector de ciencias sociales y humanas, para eso estamos aquí, ese es nuestro objetivo, acompañar a las instituciones, a las personas, para enfrentar de la mejor manera posible, con base en las mejores prácticas, en lecciones aprendidas, estos desafíos. Así que muchas gracias y estamos a sus órdenes. Gracias, gracias a las personas integrantes del presidio. Gracias a todos por aceptar nuestra invitación y acompañarnos en este encuentro. A continuación vamos a abrir un espacio para el intercambio y participación de los asistentes. Si tienen alguna duda, algún comentario breve que quieran plantear, les pedimos por favor que compartan nuevamente su nombre y a qué institución pertenece, y un comentario que nos quieran poner. Buenas tardes, Bernardo de Grupo Reforma. Vamos a preguntarles de justo esta transformación que hablaba el maestro Pablo Yáñez sobre la DIP, ¿no? de buscar que sea más que una simple forma de digitalizar los trámites. ¿Qué se necesitaría para que la DIP incluya esta inteligencia artificial para optimizar tanto con movilidad, salud, infraestructuras, todas estas herramientas que le competen a la Ciudad de México? ¿Cómo se podría hacer esta incorporación de la inteligencia artificial a lo que ya hace la DIP? ¿Y qué faltaría, ¿no? ¿Qué proceso está actualmente la DIP para hablar en evolución digital? Y también aprovechar el Info de la Ciudad de México el año pasado propuso una reforma de ley justo para incluir los derechos digitales en la Constitución. Se presentó ante el Congreso y bueno, no avanzó en comisiones. Preguntarles si desde la Secretaría tienen alguna opinión sobre esta ley
cómo se podría fortalecer y si se podría pues impulsar desde el gobierno de la Ciudad de México para que se discuta dentro del Pleno del Congreso. Gracias. Bueno, Jorge Medellín del periódico El Universal, también preguntar, en este caso, estas mesas de trabajo tendrían pues la intención de incorporar más la inteligencia artificial a los aspectos del gobierno capitalino y el funcionamiento de la Ciudad de México. ¿En qué áreas ven ustedes esta posibilidad? No sé si hablamos en materia de salud, hablamos en materia de infraestructura, movilidad, seguridad. ¿Qué áreas en la actual administración podrían ser beneficiadas por parte de la inclusión de la inteligencia artificial? Y también preguntar, comentaban que gran parte de los niños en la Ciudad de México tienen acceso a plataformas o a dispositivos con inteligencia artificial. ¿Qué peligros puede constituir para las infancias en la Ciudad de México el hecho de tener acceso a estas inteligencias artificiales y cómo esto pues vulnera también justo los derechos digitales de los que hablamos, ¿no? De que aparte del acceso se requiere pues el derecho a tener seguridad, que muchas veces los niños pues, no tienen al entrar en estas plataformas. ¿Cómo podría pues, la ciudad procurar a las infancias que tienen este acceso a estas herramientas que tanto pueden ser beneficiosas como pueden tener sus riesgos, ¿no? Hola, soy Hilda Castellanos de Imagen y Excelsior. Preguntarles con palabras claras, ¿cómo beneficiará la inteligencia artificial a la población en general? Sobre todo a las clases más desprotegidas. Es cierto que el 85% tiene un teléfono celular, pero ¿de qué manera hacer que esa inteligencia artificial se convierta en opciones de trabajo y no en como en un dique que vaya o que impida que personas que no tienen acceso a la educación como tal lleguen o se beneficien de esta inteligencia artificial? Hablando en palabras claras, en acceso a servicios y en acceso a empleos. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien de la red? Estaba esperando que acabaran las preguntas periodísticas. Se hicieron preguntas que están abiertas, ¿no? En la filosofía de la inteligencia artificial, que tienen respuesta. Tienen una respuesta súper acotada que después no se puede realizar. Entonces lo estamos descubriendo. Hay cosas que de hecho para eso se está instalando este grupo, según tengo entendido. Entonces, bueno, no es por adelantármeles, pero permite tener una respuesta posible. Una cosa que quería traer a cuenta es que recordemos y tenemos presente la no reducción de la ciudadanía en número, ¿no? Al dígito. Llevamos años luchando contra el reduccionismo, a la matemática pura, a la predicción absoluta del comportamiento humano. Ya la ciencia social se deslindó de la búsqueda de la naturalización de sus dinámicas. Se busca cada vez menos explicar los movimientos sociales y las dinámicas sociales a partir de la ley natural. Es decir, es que desde la gravedad explicamos por qué nos conglomeramos, ¿no? en movilizaciones sociales. Y quiero felicitar profundamente lo muy variopinto que es el grupo. O sea, hay de todo. Y también esperamos, al menos de parte de mi grupo, al que represento, que la discusión nos conduzca a que la ciudad tenga una reflexión profunda sobre el valor del ciudadano en la ecología de los algoritmos, que ya mencionó hace tiempo Luciana Parisi, donde no debemos desdibujarnos, no debemos de ser reducidos a un dígito que es computado. Ya sabemos que los modelos de cómputo tienen límites, justamente cuando tratemos de hablar sobre el significado, sobre la semántica de las cosas. Entonces, lo único que quiero decir es,
tengamos siempre presente al ser humano detrás del dígito o del dato que estamos postulando. Estas preguntas que se hicieron antes son muy valiosas porque justamente traen a cuenta a la ciudadanía a esta discusión. No es solamente la tecnología, es el usuario final, pero no es el usuario final codificado en una serie de tablas. Es esa experiencia que no podemos codificar de ellos. Muchísimas gracias, muchas felicidades por eso. Yaskin Coronado, de la Universidad de La Salle. Un comentario y una pregunta en general. El comentario va en la siguiente parte. Es esencial que esta mesa que se está fundando ahorita actualmente vaya más o menos rápido. ¿Y por qué lo coloco de esta forma? La siguiente generación de inteligencias artificiales que ahorita conocemos son generativas, y la siguiente que viene son las que se retroalimentan. La retroalimentación va a empezar a ser cada vez más en tiempo real. Y eso nos lleva a lo que mencionan. Estos problemas que tenemos actualmente para regularlas van a ser más difíciles posteriormente. Entonces, sí es algo vital actualmente que estemos buscando de qué manera empezar a regularlas, y más que regularlas, brindar derechos, pero también con celeridad. Y creo que esa es la parte fundamental que actualmente no estamos visualizando cómo hacerlo de forma que sea accesible a todos. Ahorita las inteligencias artificiales son accesibles vía internet, pero no hacemos inteligencias artificiales locales. No hemos hecho todavía el esfuerzo de empezar a desarrollar. Y creo que es una parte donde esta confluencia, y por eso viene la pregunta, esta confluencia de áreas de ciencias exactas y ciencias sociales, creo que va a ser la parte clave para empezar ahora sí a modelar de manera completa, ahora sí, escenarios. Y creo que es la forma más adecuada para poder ver cómo vamos a interactuar con estas inteligencias artificiales para que realmente puedan brindarnos un soporte hacia nosotros. Se mencionaba dentro de los ponentes, hacemos tecnología, sí, pero no sabemos cómo actúa en la sociedad. La idea ahora es, con estas inteligencias artificiales, es hacer tecnología y modelar al menos cómo funcionaría en la sociedad, al menos anticiparnos. Creo que ahí es una parte esencial. Y la pregunta es lo siguiente, y es una pregunta de reflexión. ¿Necesariamente los derechos humanos implantados en una inteligencia artificial, supongamos que la entregamos con los derechos humanos, brindarían los derechos artificiales, o hay sesgos dados los derechos humanos al meterlos en derechos como derechos digitales? Lo pongo a discusión. Gracias, Arturo Luna y Juan Paginalpa. Bueno, pues me parece muy importante este esfuerzo que está haciendo esta, pues digamos, reunión que tenemos, que ya está dando muchas ideas, creo que todos nosotros. Solamente quisiera posicionar pues, tres inquietudes a la luz de lo que ya acaban de mencionar también los demás compañeros. El primero es que de pronto, ya me decía la doctora Aldeco, hablamos en general de una abstracción que es inteligencia artificial. Y esto me lleva a que pues, hay una necesidad urgente por hacer divulgación o popularización de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no es inteligencia artificial, hay muchas cosas. Y de pronto damos por sentado que solamente la generativa y los chats de moda son inteligencia artificial, cuando hay muchas otras cosas que además son mucho más útiles, que sí han dado resultados y que no son versiones beta, que no se habla en la carrera de computación, que es lo que nos están ofreciendo y vendiendo también. Eso me lleva a la siguiente inquietud, que es pues nosotros deberíamos no renunciar, no crear la manera para generar tecnología, generar inteligencia artificial. Y esto lo podemos hacer pues no tratando de competir de uno a uno con las grandes tecnológicas, porque de entrada pues estamos en una escala nacional muy distinta. Pero sí lo podemos hacer apelando a ciertos conceptos que ya se han dado desde parte de la filosofía iberoamericana, donde se han discutido ya ciertas cosas que se han presentado y que ahora se vienen a descubrir realmente, que tienen que ver con derechos, que tienen que ver con pues, cómo
adecuamos la tecnología y podríamos inclusive pensar en una inteligencia artificial o conjunto de inteligencias artificiales que obedezcan sí a necesidades locales, es decir, inteligencia artificial adecuada. No todos necesitan un modelo grande de lenguaje para hacer alguna tarea, pero sí hay otras cosas que se necesitan. Entonces hay que apelar a esas necesidades, hay que ver cuáles son las posibilidades y sobre todo, que lleva a la FESA en México, pues desarrollar inteligencia artificial pensando en otro conjunto de valores y otro conjunto de objetivos, inclusive desde la parte de la racionalidad de la inteligencia artificial, no pensar solamente, por ejemplo, en los videojuegos, en las cuestiones de mercadotecnia, sino no pensar en los problemas sociales. La atención a los problemas sociales nos da muchos beneficios, tanto epistémicos como desafíos de escala y múltiples cosas que podríamos después pues dice. Muchísimas gracias. Muy amable, gracias. Muchas gracias, Andrés. Bueno, rapidísimo, respondiendo a algunas de las preguntas y haciendo breves comentarios. ¿Qué se necesita para hacer la implementación de inteligencia artificial? ¿En qué áreas lo podemos implementar? ¿Y en qué va a beneficiar o cómo va a beneficiar a la población la implementación de inteligencia artificial en las lógicas del gobierno? Pues bueno, ya en parte de la respuesta lo comentaba aquí el compañero profesor. Este espacio, este grupo de trabajo es precisamente para resolver esas preguntas. Podríamos hablar de algunas reflexiones que hemos tenido en la agencia, de en qué hemos visto que se puede aprovechar en cuestiones de incidencia delictiva para poder responder, para cuestiones de seguridad, en cuestiones también de un simple chatbot para atención ciudadana, en que la gente pueda responder, pero también conociendo las necesidades, en la optimización de recursos para las rutas de las pipas de agua, que sepan en dónde, cómo llevar mejor, de manera óptima el agua a las casas, en la optimización de recursos para tapar baches y poder... Es decir, ¿pero a qué le damos prioridad? Es la pregunta, porque la forma en la que podemos implementarlo, el aprovechamiento de la inteligencia artificial es inmensa. ¿A qué le damos prioridad? Creo que es la reflexión que tenemos que hacer aquí entre todas y todos, y seguramente lo vamos a poder resolver en conjunto. Bueno, muchas gracias por sus preguntas y comentarios. Estuvo bueno el aperitivo, ¿no? ¿Cierto? Que revela la complejidad que tiene y la inmensidad de reflexiones que se pueden derivar. Yo diría, casi podríamos cambiar la pregunta, ¿en qué ámbito no interviene la inteligencia artificial? Nos va a costar mucho trabajo publicarlo. Como bien dice Ángel, el tema fundamental es el de prioridades. O sea, partimos del supuesto de que es una intervención de carácter transversal, por eso decía yo, un hecho social total que involucra todos los aspectos de la vida y de la reproducción social, y en donde efectivamente hay un conjunto de prioridades en las cuales es evidente el uso, el potencial muy positivo que tienen los instrumentos de inteligencia artificial. Señalo algunas de las prioridades del gobierno actual emparejadas con las necesidades de utilización de inteligencia artificial. En materia de seguridad es evidente que tiene una cantidad enorme de potencialidades, sobre todo en el área de prevención, anticipación, que nos parece fundamental. En el tema del agua, en la gestión del agua, y la problemática del aprovechamiento adecuado, la reinfiltración de los mantos, el combate a las fugas, la respuesta rápida e inmediata. Como ustedes saben, se puso ya en marcha la línea H2O en la ciudad, que es para dar respuesta rápida a demandas en materia de agua de la población. Pero otro asunto en el cual evidentemente la inteligencia artificial va a ser de enorme utilidad es en el tema de la movilidad, en el tema de la medición de flujos, anticipación a algunos problemas. Bueno, de alguna manera, cuando ya utilizamos el Waze, pues hemos utilizado un mecanismo que tiene que ver con encontrar mejores vías de movilidad.
podríamos esto llevarlo a niveles mucho más altos. Hay otros ámbitos que nos parecen muy importantes, el de la salud, es una potencialidad muy importante, toda la dimensión de sostenibilidad y los temas ambientales de enorme relevancia, gestión integral del riesgo, es otro asunto en el cual la inteligencia artificial puede ser de enorme utilidad, y pues hay un debate que está animando la UNESCO sobre educación de inteligencia artificial. Es todo un tema muy importante, porque aquí sí hay que subrayar que la inteligencia artificial no significa que dejemos de pensar. O sea, la inteligencia artificial es una herramienta, pero que no sustituye la capacidad de discernir, el pensamiento crítico, la intuición, la creatividad. Tampoco se trata de que ahora hay debates en las universidades sobre pues cómo detectar si el trabajo lo hizo el alumno lo hizo la inteligencia artificial. El tema de educación e inteligencia artificial es de enorme relevancia. Entonces yo creo que impacta en todos los ámbitos, creo que va a ser de enorme utilidad para muchas de las cosas que hagamos en la ciudad, y mencioné algunas de las prioridades, que es seguridad, movilidad, agua, medio ambiente, gestión integral del riesgo, educación, y hay otro asunto que es muy relevante, que es cómo puede ayudar la inteligencia artificial a políticas más efectivas para combatir toda forma de violencia hacia las mujeres. Varias iniciativas se nos acercaron durante la campaña y posiblemente en el gobierno en esta dimensión. Entonces yo digo que pues prácticamente no hay nada que vaya a quedar intocado por la inteligencia artificial, pero ahí es fundamental tener prioridades y tener la capacidad de gestionarla, de aprovechar todos sus beneficios y manejar, acotar, prevenir sus riesgos. Es lo que yo podría decir. No sé si alguien quiere agregar algo más breve, por lo que hice algo. Perdón, solo una precisión rápida, breve, que por alusiones personales, como dirían. Primero, la estadística que di es de acceso de población de 6 años o más, que son usuarios de teléfonos móviles, entre ellos teléfonos inteligentes, no necesariamente inteligencia artificial. Ya decía el secretario, al utilizar ciertos sistemas con mayor o menor grado de complejidad en sus sistemas algorítmicos, podemos decir que es o no inteligencia artificial. 2. Es importante hablar de las brechas. Normalmente se habla de 3 brechas importantes: acceso, es decir, que yo tenga acceso a la conectividad, a internet, etc. Asequibilidad, que una vez teniendo acceso me sea asequible. Y 3, apropiación, una vez que tengo acceso y lo tengo en la mano, ¿para qué lo uso? En el caso de la inteligencia artificial, creo que una de las respuestas, y lo mencionaba el secretario en su momento, es la alfabetización digital. Mencionaban el tema de los niños, jóvenes, creo que cualquier persona, ¿no? Adultos, debemos de tener alfabetización digital, y efectivamente UNESCO está impulsando un debate importante en temas de educación, que como toda tecnología de propósito general tiene muchos beneficios, potencialidades, pero también riesgos que es necesario identificar, conocer y afrontar. Y la brecha de confianza, que también abona esto, ¿no? Una vez que lo sé utilizar, que sé que conlleva, que sé qué riesgos tiene, entonces puedo tener confianza en utilizarlo o no. Mencionaban cómo garantizar que la inteligencia artificial trabaje para los seres humanos y nuestros derechos. Desde UNESCO y la recomendación de ética de inteligencia artificial se desprende una metodología y un concepto que se refiere a seguridad humana. Entonces, desde la UNESCO podemos apoyar a quienes generan sistemas de inteligencia artificial, a quienes los usan, a los gobiernos, a las ciudades. De hecho lo estamos haciendo en Jalisco, por ejemplo, a que adopten este enfoque de seguridad humana con una metodología específica y práctica, ¿no? ¿Cómo se traduce la ética a código? ¿Cómo lo programo, etcétera? Aunque desde luego hay también muchas preguntas abiertas, es una discusión, ¿no? De los sesgos propios de los seres humanos que se traducen a los algoritmos. Gracias. Sí. Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia, su compromiso en la instalación de este grupo de trabajo. Antes de terminar, por favor, los invitamos rápidamente a... ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Lo que sigue es lo siguiente. Primero tenemos 2 personas, servidoras públicas dedicadas
a la coordinación de este grupo. Héctor, que está por allá, que lo conocen, Héctor Gutiérrez, y Lilian, que está por acá, y se van a poner en contacto con ustedes para que se formule colectivamente un plan de trabajo. ¿Qué actividades se van a llevar a cabo? Cuenten con el pleno respaldo institucional, tanto de la Secretaría como de la ADIP, y posteriormente nos gustaría que ustedes mismas también pudieran nombrar una persona que coordinara el grupo, que venga de las propias instituciones académicas. Entonces, lo que sigue pues es ya empezar los trabajos, hacer el primer plan de trabajo y empezar a desarrollar las actividades y estar atentos a la convocatoria que el próximo viernes va a publicar la CEPTEI para proyectos no solo de inteligencia artificial, sino de investigación científica para las problemáticas de la ciudad. ¿Qué tipo de proyectos? Vamos a convocar una conferencia de prensa específica para eso. Muchas gracias, les agradecemos a todos en toda su asistencia y compromiso con la instalación del Grupo de Trabajo sobre Derechos Individuales e Inteligencia Artificial de la Red ECOS. Ciudad de México, capital de la transformación.